Hola, ¿qué es el arte? ¿Qué es la belleza? ¿Quién dice lo que es el arte y lo que no? ¿Desde dónde se pueden analizar estas preguntas? Estas y otras observaciones veremos en el siguiente video. Hablar sobre la estética tiene mucho que ver con los autores que han hablado acerca de sus problemas, desde Platón en la antigüedad con el banquete y el Hipias Mayor, ya se deja ver un conjunto de temas que Aristóteles en su poética retomará. En el helenismo, Plotino dedicará en sus Eneadas algunas observaciones acerca de la belleza, mientras que en la modernidad, Hume, Kant y Schopenhauer, por solo mencionar algunos, darán sus posturas al respecto, y no se diga de Nietzsche, Walter Benjamin o Wittgenstein, que han hecho propuestas más contundentes frente a la tradición. Comenzaré no con autores, sino con nociones comunes que les preocupan en general. Hay un conjunto de palabras que pueden ser utilizadas en diversos campos de acción para expresarnos, como juicio, análisis, ideal, experimentación, apreciación, entre otros. De tal manera que podemos hablar de juicios, por ejemplo, morales, lógicos, estéticos, administrativos, religiosos, que son utilizados para expresarnos acerca de reglas morales, artes, decisiones y adquisición de creencias. Yo quiero centrarme en que se pueden utilizar para hablar de la estética, como son el juicio estético, la apreciación estética, la experiencia estética, el análisis estético. Pero cabe aclarar primero que aún en este sentido no se pierden los otros de apreciación, experiencia, juicio y valoración. Por ejemplo, si voy a la Catedral de México, que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, me puedo parar frente a la puerta y admirar en muchos sentidos tal objeto. Puedo apreciar la puerta desde el punto de vista estructural y decir que es una excelente obra de ingeniería. Si me sitúo en un punto de vista religioso, puedo suponer que la puerta es la entrada a la casa de Dios. Si pienso en un punto de vista funcional, pensaré que es una puerta resistente y sólida. Puedo apreciar la puerta desde el punto de vista de la historia, y ese pedazo de madera representa una parte de la vida de nuestro país, pero además, visto desde un punto de vista meramente artístico, puedo apreciar la puerta como una obra de arte estéticamente hermosa. ¿En qué consiste la apreciación estética? Lo primero que hay que aclarar es que la apreciación estética corresponde a un juicio específico, que no es el histórico, funcional, religioso, estructural o lógico. La apreciación estética se centra en ciertas cualidades que pueden coincidir o no con otros campos de acción y que requieren para sus juicios la claridad y la generalidad. Pero ¿cómo entender esas cualidades de los juicios estéticos? En primer lugar, deberíamos darnos cuenta de que quizá la palabra estética tenga un uso más restringido que el que parece tener en la pregunta. Parece un poco extraño decir, Manuel no juzgaba la escultura desde la escultura, sino desde un punto de vista estrictamente estético. Aunque no suena extraño decir, Manuel juzgaba la historia desde un punto estrictamente estético. No juzgaba ese libro como una novela. A pesar de esto, me siento inclinado a considerar la pregunta como una pregunta relativa a un conjunto de valoración que incluye que se juzgue una escultura como una escultura y una novela como novela. Si por otra parte alguien dijera, lo estaba juzgando desde un punto de vista estrictamente estético, no lo estaba juzgando como una pieza de tecnología, o como contribución a la discusión, o como pieza de un concierto de música. Deberíamos sentirnos menos inclinados a expresar reservas sobre el contraste dado a entender. Por lo tanto, nos hallamos interesados en un tipo de valoración que incluye ciertamente juzgar una pintura como una pintura, y que quizás incluya juzgar una novela como novela, pero que no parece incluir actividades como cavar un pozo o un partido de fútbol. No parece que digamos que podemos juzgar cavar un pozo como un pozo o juzgar un partido de fútbol como si fuera un partido de fútbol. Aunque no podemos decir que los tipos de valoración incluyen estos y otros ejemplos, sí incluyen algo que sea claro y general. Hagamos una nueva precisión conceptual.
La valoración estética es un tipo de valoración que explica lo que tienen en común y especial los objetos que tienen un sentido estético. Aunque parece mi respuesta que es circular, intentaré explicar qué supone. Muchas de las cosas y clases de cosas de las que cabe una valoración estética son casi tan dispares como las cosas y clases de cosas que hay. Muy difícil sería pensar en que alguien dijera que encuentra estéticamente admirable un partido de fútbol, cavar un pozo, la predicación lógica o seguir reglas morales. Pero la mayor parte de las cosas con las que hacemos o con las que nos encontramos, sea algo tan concreto como una puerta o algo tan abstracto como la demostración lógica, puede valorarse así. Por lo que para darle una respuesta a la valoración estética, podríamos tomar otra dirección. Cuando juzgamos de algo que hacemos una valoración favorable estética, ¿qué hay de especial en nuestra respuesta ante o en nuestra experiencia de esa cosa? Lo único que puedo responder ante esta cuestión estética es que tiene que ver con nuestra experiencia personal acompañada de un cierto sentimiento de placer. Este tipo de valoración siempre tiene un componente personal. Es por ello que, aunque suene extraño, alguien podría ver el fútbol como estéticamente admirable. Ahora bien, me resulta natural ser un poco escéptico ante la posibilidad de dar una respuesta clara y general a la pregunta sobre la valoración estética. Y si se me pregunta por qué, me siento inclinado a hablar de este tipo de oración, explicando que la relación entre el objeto, ya sea concreto o abstracto, y el sujeto que siente placer por ello, pueden ser tan dispares de acuerdo a un sentimiento natural o a una inclinación por medio de educación o educar el gusto, o por alguna circunstancia anómala en términos de una patología. El gusto es tan variado y puede darse en tal intensidad que leer un libro puede causar, en palabras de Jorge Luis Borges, espasmos estéticos, mientras que para otros es una tortura. Admirar las obras de Rothko causa, debido a la educación e inclinación de quienes aprecian sus pinturas, como un fraude o como un revolucionario. De tan diferentes maneras puede ser la relación de las personas con el placer o el displacer que sienten ante un mismo objeto. Ahora que he hablado de la estima y del placer estético, creo que hay ciertas analogías y contrastes obvios entre diferentes clases de placer. Se puede disfrutar de un libro, de una película, de un argumento, de un partido de fútbol y decir al final, es un buen libro, es una buena película, es un buen argumento o fue un buen juego. En general, pueden encontrarse un contraste entre el placer por el que uno lee, mira, saborea, piensa de una parte y el disfrute de las actividades de trabajo, juego o ejercicio en las que uno toma parte de otra. Aunque ambos tipos de placer pueden mezclarse. Y creo que aquí hay algo que puede arrojar luz sobre nuestra discusión si llamamos algo así como placeres del espectador al primer tipo de placer, mientras que al segundo, placeres del participante. El placer estético encuentra entonces su lugar entre los placeres del espectador, y creo que podríamos seguir avanzando en este sentido cuando preguntamos ¿de qué depende el arte? De quien lo percibe como algo que causa placer, un placer que seguramente podría ser de admiración, de sorpresa, etc., pero en otro sentido es más extraño como el miedo, el suspenso, la curiosidad, etc. Hablar sobre los juicios estéticos, la valoración estética, la apreciación y el arte estéticos tiene mucho que ver con descripciones evaluativas que hacemos sobre lo que es el arte. Cuando ampliamos nuestros juicios para estas explicaciones con categorías como grandioso, original, novedoso, revolucionario, brillante, hermoso, sublime, inigualable, entre otros, no es un juicio general, sino que consiste esencialmente en una llamada de atención a rasgos o partes específicas o a las partes del objeto alabado. Ello tiene que ver comúnmente con una idea que está detrás de muchos discursos estéticos. Las obras de arte son únicas e irrepetibles y parece que hay más, que ni siquiera el mismo artista podría igualar su obra, hacer dos obras iguales. En definitiva, subrayar el carácter no conceptual de la apreciación estética y la individualidad de la obra de arte
tienen lo siguiente en común: aceptan múltiples observaciones de conjunto y son especialmente misteriosos. Asimismo, uno quiere preguntar en qué especial, única, individual e irrepetible es la obra de arte. Pero he de mencionar que no hay criterios de excelencia descriptivos y generales, es decir, no hay recetas para hacer una obra de arte. Provienen de diversas circunstancias pensadas y fortuitas. Intentar explicar la estética con distinciones lógicas o morales sería traicionar el espíritu propio de la dimensión estética. Gracias.